compartir algo por acá eh, acerca del aguijón de Pablo. Y quisiera que fuéramos allá a 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Ciertamente, dice el apóstol, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén y amén. Bueno, supongo que muchos de los que estamos aquí en esta mañana tal vez ha pensado que, de no ser por algunas limitaciones que pudieran tener, y que esas limitaciones pues les impide ser más útiles en el reino de Dios. No sé si alguna vez ha pensado en eso. Incluso en cierta ocasión dije, bueno, es que uno para servir a Dios necesita una buena esposa. Y todo el mundo gritó amén. Entonces le dije, póngase 0, porque las cosas no dependen de los demás, las cosas dependen de usted personalmente, de la persona, depende de cuánto te quieras involucrar en la obra de Dios y cómo tienes definida tu vida con Dios. Si la felicidad dependiera de las cosas externas, entonces realmente el evangelio no sería para cada individuo, sino que sería para grupos. Y aquí la relación con Dios es personal. Si yo no tuviera este problema, probablemente usted diría en esta mañana: si yo hubiera tenido una mujer mejor educada académicamente, o si yo tuviera una mejor salud, o si yo tuviera una mejor memoria, o si yo tuviera en general mejores circunstancias en mi vida, de pronto tuviera en una iglesia mejor, más grande, más moderna, quizás todas estas capacidades que yo tengo aquí no son tan valiosas, pero y tal vez tú has pensado que todas esas limitaciones realmente te están limitando para servirle mejor a Dios, y supongo que lo has pensado alguna vez. Y tal vez diga, yo pudiera ser más efectivo en mi servicio al Señor y a la iglesia si no tuviera esto. Y le pregunto en esta mañana honestamente, ¿usted alguna vez ha pensado de esa manera? O quizás en este momento estés pensando de esta forma. Esta forma de pensar no solamente surge del pecado que está en nosotros, de nuestra percepción de las cosas, de cómo concebimos las cosas, sino que en parte, y diría que más del 70%, está alimentada por los conceptos mundanos acerca del éxito, acerca del liderazgo. El mundo tiene la tendencia de admirar todas esas personas, a pesar de muchas dificultades que tienen para vencer esos problemas.
esas personas las exaltan, esas personas que logran grandes cosas, y nos fascinan todas esas historias, y incluso a veces uno como predicador comete esos errores, y yo no quisiera caer en esa desgracia de ser un motivador evangélico. No, no, yo creo que lo más importante es que la palabra de Dios sea predicada, que usted viva para Cristo y que la palabra de Dios realmente sea efectiva, sea esa lumbrera que usted necesita las 24 horas del día. El individuo, esas historias bonitas, ese individuo que siendo pobre y en circunstancias difíciles, algo novelesco, logra cosas extraordinarias, y de hecho cuando uno ve una película, uno anhela que el final sea feliz. Cuando ese final no es como uno se lo idealiza, entonces uno se siente como frustrado. Ay, no, qué ponche, discúlpeme las palabras, esas son unas palabras muy latinoamericanas. Qué ponche de película, dice uno. Qué malestar de película. Entonces nos gustan esas historias, que ese personaje, ese individuo que logra cosas extraordinarias, y usted las escucha por, no, que tal persona luchó, que fue a tantos restaurantes, que a los 65 años fue que logró ser alguien. Entonces nos gustan todo ese tipo de cosas que nos levanten el ánimo, y que él, descansando únicamente en sus propias capacidades y en su propia determinación, y créame lo que hacen hasta películas de todo eso. Hay una película llamada Rudy, y cuenta la historia de un muchacho pequeño que quería jugar fútbol americano en su equipo de la universidad allá en los Estados Unidos. Y en toda la película este individuo se la pasa viviendo situaciones difíciles para que en los últimos 15 minutos lo metan al juego. Y nos encantan todas esas historias de autoayuda, pero según la enseñanza que nos da Pablo aquí, el apóstol Pablo, es ese sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades las claves para ser útiles en el reino de Dios. Son nuestras limitaciones en nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades, no sé cuál será su aguijón en esta mañana, que nos hacen útiles para el reino de Jesucristo. Pablo está contrastando esta historia con la de los falsos maestros. Si leemos toda la carta, la segunda carta a los Corintios, usted se va a dar cuenta que los falsos maestros se gloriaban en sus capacidades, en sus personalidades carismáticas, en sus experiencias extraordinarias, y veían a Pablo con menosprecio. Pablo, decían ellos, es que Pablo es fuerte, pero en sus cartas, pero presencialmente lo menospreciaban. Pablo, decían ellos, es un individuo débil. Y oyendo una vez a un señor predicando por allá en Miami, de los de la teología de la prosperidad, decía que esos pastores miserables, esos pastores que vestían con trajes pobres, etcétera, y las personas admiran esos individuos y admiran esas cosas, porque eso es la famosa teología de la prosperidad. Pablo dice al final, sí, tienen razón de que me vean como un débil, pero es precisamente ahí, en esa debilidad, donde yo me puedo gloriar. Y yo me glorío en mi debilidad, y no porque haya tenido experiencias muy diferentes, inusuales a las de ustedes. Y de ahí que Pablo cita la extraña e inusual experiencia que tuvo, donde Dios lo arrebató al tercer cielo. Él dice, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Él mismo no puede explicar exactamente cómo ni qué fue lo que sucedió, pero lo explica. Y hoy día hay individuos que van al cielo, van al infierno, escriben libros, se remontan por allá al futuro, se hacen famosos. Y lo más curioso es que a veces las personas que son muy neófitas en la palabra de Dios, les exaltan el ego a todas estas personas.
Yo tengo un programa aquí de radio y muy curiosamente apunto todas esas preguntas que me envían el día sábado, porque realmente hay cosas que de los mismos creyentes, de personas que han creído en la Biblia, y a veces uno tiene que ponerles el polo a tierra porque no sé qué estarán pensando. Y por eso muchos quieren ver cosas como tan extraordinarias, o a veces cuando se sienten limitados, que no pueden servir a Dios porque tienen una debilidad, porque tienen uno lo otro, entonces dicen, no, yo me voy de la iglesia. Pablo dice, en el caso mío, Dios me permitió hablar de esto. Y la única razón por la que Pablo menciona esta situación tan extraña de visitar al paraíso es que le había sucedido 14 años atrás. Y si usted nota, 14 años y él nunca había mencionado eso. Y para poner en contexto, el aguijón en la carne que Dios le había dado era para que no se enalteciera. Fíjese cómo 14 años luchando con todo eso, pero él quería que la gente entendiera por qué Dios le puso ese aguijón. O sea, Dios lo subió al tercer cielo, lo llevó a ver cosas extraordinarias, pero de pasito, de entrada, de una vez le pone un aguijón para que con eso que Dios le había dado no se enaltezca. Hoy día es complicado porque a veces los predicadores caemos en algunos errores y tenemos que reconocerlo, y por eso tú tienes que orar por tu pastor, y eso era lo que decía el hermano Jairo ahí. Ore por él porque somos seres humanos también y podemos caer en la tendencia del sexo, por eso muchos ministros han caído. Podemos caer en la tendencia del dinero, de la arrogancia, y por eso el Señor dice aquí dice Pablo, perdón, que 14 años atrás Dios lo había llevado a ver unas revelaciones extraordinarias que nunca se las había dado a nadie, pero que de entradita le puso un aguijón para que no se vaya a crecer. Y dice el versículo 7 de lo que estamos leyendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, fíjese, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Uno de los problemas que más vemos en la iglesia a veces son los dones. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, el ki viene completo. Primera de Corintios capítulo 12 menciona 12 dones que el Espíritu Santo, aparte de las virtudes que es el fruto, pero esos dones vienen ahí. Pero Dios los usa cuando Él quiere. Están ahí quieticos, guardaditos como un tesoro, y Dios los sacará a relucir cuando Él los necesite. ¿Por qué? Para que nadie se vaya a gloriar. Cuando tú dices, es que yo tengo este don, ya le estás quitando la gloria a Dios, le estás robando la gloria a Dios, porque nosotros somos así, somos ladrones de gloria. Lo que más queremos es como que resaltar, sobresalir, que nos vean. Y cuando dice aquí Pablo, literalmente, para que la cabeza no se me ponga grande, Dios me dio un aguijón. Y no sé por qué momento estés pasando ahora mismo. De pronto has puesto en la presencia de Dios a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, de pronto ese patrón, de pronto eso que te estás sintiendo allá en tu misma carne, que a veces tiene como la tendencia de no dominarla. Pero bueno, aquí es donde el Señor dice, yo me hago fuerte en la debilidad tuya. Pablo no está descansando en ese tipo de experiencias extraordinarias para probar que su ministerio es genuino. No, es que mire, yo sí hago milagros, yo sí esto. No, y por eso es tan complicado a veces cuando uno predica, y a veces uno comete como ese error de ponerse uno de ejemplo, cuando aquí el mayor ejemplo es el Señor. No es necesario. No deseemos pasar por experiencias extraordinarias para probar que somos verdaderamente personas de Dios. La gente quiere cosas raras en este evangelio. La gente a veces, cuando cae en la monotonía, entonces
empiezan incluso a despreciar el evangelio. Por eso Pablo dice, eso no es necesario. El mismo Señor nos advierte que tengamos cuidado de no descansar en esas cosas que de pronto tú tienes ahí, que le has estado sirviendo con eso, pero ojalá no se vaya a crecer un poquito para que verdaderamente la gente crea que tú eres un creyente y para probar que tú eres verdaderamente un siervo de Dios. Uno de los ministerios que más envidio de la Biblia es el ministerio de Juan Bautista. Y yo digo, bueno, qué bendición. Ojalá uno tuviera algo así parecido. No en que viva en el desierto de pronto ni comer langostas, pero fíjese que a él lo perseguía la gente para que le predicara la palabra. Y no era una palabra blanda, no era una teología de prosperidad, ¿no? Ustedes son como esas serpientes venenosas, manada de víboras, les decía. ¿Qué más? Nunca hizo un milagro, nunca sanó un enfermo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente corría a escuchar la palabra porque tenía una unción especial, pero él no se engrandecía en eso que tenía. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les voy a declarar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, dice el Señor, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios. Ustedes nunca fueron míos, yo nunca los conocía, apartados de mí, hacedores de maldad, porque se puede caer en la tendencia de robarse la gloria del Señor. Qué bueno que Dios nos use. Es muy lindo que Dios nos use, pero tú no necesitas hacer milagros y hacer cosas extraordinarias para demostrarle a las personas lo que tú eres, lo que tú tienes de Dios. Con lo que tienes es más que suficiente, y ahí es donde Dios se hace fuerte en las debilidades nuestras, en lo que a veces no somos capaces de hacer. Qué bueno poderle decir a las personas: es que Dios hizo algo extraordinario en mi vida, pero no tienes que demostrarlo con milagros, es que yo quiero ver cosas extraordinarias. Mire, la vida de Samuel, si tú lees allá Hebreos capítulo 11, versículo 32, usted notará que el Señor en su palabra menciona como un tipo de escalera, donde empieza por menos, pero termina con Samuel como en el último peldaño. El menos y está incluso en desorden cronológico, porque si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, no están en ese mismo orden, pero sí está por orden de los milagros o las proezas que hicieron a nombre del Señor. Pero de último está Samuel, en el peldaño más alto, y Samuel nunca tú lo viste levantando un enfermo, ni levantando un paralítico, ni haciendo milagros, pero está en el último peldaño. ¿Por qué? Porque está hablando de la fe. O sea, algunos de los que estaban abajo, incluso Samuel está por encima de David, está por encima de Sansón. Esos hicieron milagros, pero tuvieron muchas falencias en cuanto a su fe. En cambio, Samuel, que no hizo milagros, que no hizo esas cosas extraordinarias que la gente a veces quiere que se hagan, estaba en el último peldaño, porque desde que su mamá lo dedicó al Señor hasta que se murió, él nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda, y eso es lo que vale en el Señor. Esa es la verdadera fe, es la que sobrepasa todos esos problemas. Pero no se deje engañar, hay gente por ahí diciendo cosas sorprendentes, incluso para robarle el dinero a la gente. Son falsos maestros de la palabra, y yo creo que en estos, hace poco hablé con un pastor de la iglesia que perdió el ministerio, y es amigo mío, y hablábamos los dos y me decía: vea, aquí me vienen a buscar la lengua.
Dijo, vienen a querer hablar mal de la iglesia. Es cierto que yo cometí mi error, pero la iglesia, si hay una cosa, le han ofrecido ministerios en otras organizaciones, le han ofrecido cosas en otras partes. Es un tremendo predicador y Dios lo usa de una manera extraordinaria, pega como en el alma. Y sin embargo, se me vienen aquí a hablar mal de la iglesia y yo no permito eso. Porque si hay algo bueno en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, de no haber sido por los ataques de esos enemigos que Pablo tenía allá en Corintio, nunca nos hubiéramos enterado que Pablo fue al tercer cielo. Nunca lo hubiéramos sabido. Dios le permitió que lo mencionara por estos ataques. Y el énfasis que hace el pasaje aquí es esa extraña visita de Pablo al paraíso. Y después el aguijón o la espina que Dios le dio en su carne para evitar que él se creciera por causa de todas esas experiencias. De pronto, en esta mañana se estás pasando por alguna dificultad y no entiendes lo que estás pasando. Y lo más probable es que Dios quiera tenernos ahí cerquita de él con ese problema, con esa dificultad, con ese aguijón en la carne. En estos días un muchacho que pues no tiene muy clara su identidad sexual, él me decía, pero pastor, es que yo he buscado un milagro, yo he buscado esto, yo he buscado lo otro, y quería como irse de la iglesia. Entonces yo le dije, sí es verdad que de pronto Dios no te ha respondido, pero eso no te hace... o más bien eso te hace responsable de la palabra, porque ya has escuchado la palabra y la palabra, tú sabes lo que la palabra dice acerca de lo que tú sientes. Pero lo más probable es que Dios quiera tenerte ahí cerquita, que dependas más de Él, que estés más ahí cerquita, usando todas esas herramientas de la vida cristiana, esas herramientas de gracia que Dios nos ha dado, para que nosotros permanezcamos firmes aquí en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y lo primero que podemos notar en este pasaje bíblico es que las debilidades, las aflicciones que nos van a limitar de alguna manera, la mayoría de veces vienen de parte de Dios. Pastor, pero es que Dios no puede tentar a nadie. No, Dios no te está tentando, pero sí está permitiendo que pasen cosas en tu vida. Y esas aflicciones, esas debilidades, sí te van a limitar en algunas cosas. Y por eso yo hacía la pregunta comenzando. Tal vez has pensado que si no tuvieras esto, que si no tuvieras aquello, servirías a Dios de la mejor manera. Y la verdad es que a veces Dios nos limita, Dios a veces nos debilita. Y eso lo usa el Señor para nuestro bien. Y son regalos de Dios y son regalos envueltos en papeles extraños. Y tú no a veces, yo a veces paso por unas depresiones que usted no se imagina y no me lo está preguntando, pero yo también soy un ser humano como usted. La iglesia, y el hermano Jairo es testigo de eso, la iglesia pasa por momentos. Hay momentos donde todos son bautizados con el Espíritu Santo, hay momentos donde la economía se sube, hay momentos donde la economía se baja, hay momentos donde pareciera que todos los hermanos están en contra de uno, hay momentos en que hay muchos problemas dentro de los mismos hermanos en la iglesia, hay momentos donde los amigos llegan desbordadamente y claro, todo eso son cosas que le pasan a uno y que en el momento no las va viviendo y a veces lo afligen, a veces, como dicen los psicólogos, lo deprimen a uno, pero entiendo también que Dios nos limita con todas esas cosas y que son regalos del Señor envueltos en un papel extraño, pero que son regalos del Señor para tenernos ahí cerquita para nuestro bien. El versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Me fue dado, ¿por quién? Pues obviamente por Dios, porque Satanás ya no tiene velas en este entierro.
Pero ya ahorita vamos para allá, porque usted me preguntará, ¿y por qué menciona a Satanás? Y aunque el texto también habla de un mensajero de Satanás, que me abofete, dice aquí, sin embargo, Pablo, 2 veces dice que la razón por la que el Señor le puso este aguijón es para que él no se enalteciera. Entonces, para que él no se llenara de orgullo, y a Satanás, pues, le habría encantado que Pablo se hubiera llenado de orgullo. ¿Qué le pasó a Moisés cuando iba pasando por el desierto? Su orgullo no le permitió darle la gloria al Señor. Yo me acuerdo de una persona no creyente, lógico que incrédula, pero pues en cierta manera uno quiere darle la gloria a Dios y mi esposa le dijo a él, dijo, ay, qué bendición que Dios le dio la oportunidad de comprarle eso a la niña, que eso le va a ayudar a mucho. Y dice, Dios, eso fue fruto de mi trabajo, aquí ni que Dios ni que nada, porque yo me esforcé. Y hermano, lamentablemente a la semana siguiente se quedó sin trabajo y duró sin trabajo por muchísimo tiempo. Porque en las cositas más mínimas a veces se nos olvida darle la gloria a Dios. Y en última instancia, el diablo aquí con Pablo era un instrumento incluso en las manos de Dios. Dios lo usó para humillar a Pablo. Dios lo usó. Aunque no lo crea, eso es lo que da a entender el texto bíblico. Por eso esta aflicción, esta debilidad, esta limitante para Pablo le fue puesta por Dios. Es una limitante. ¿Qué es un aguijón? Nadie lo sabe exactamente qué fue este aguijón. Se han dado muchas respuestas. Unos dicen que la vista, otros dicen, bueno, una cantidad de cosas. Pero la verdad, eso no importa. Probablemente el hecho de que Pablo no mencionara específicamente cuál era ese aguijón era porque tal vez los de Corintios sabían cuál era ese aguijón. En otro lugar es que cualquiera que leyera la carta se identificara con Pablo, así no estuviera sufriendo la misma situación. Y yo creo que de alguna forma usted en esta mañana tiene puesto ahí un aguijón, una aflicción en la carne que hasta el momento no la ha entendido, pero yo quiero que en esta mañana por la palabra usted la entienda para que él se la puso Dios ahí o para que no la ha puesto Dios a nosotros, para que nos mantengamos esa debilidad, ese limitante, nos mantengamos más cerca de Dios. Cuando no entendemos eso, por eso muchos hermanos salen por la puerta de atrás. Es que la vida cristiana es aburrida, la vida cristiana, que ya no soporto esto. Y esta carta que es universal, es un aguijón en la carne, como lo quiera ver. Lo obvio es que se trataba de una aflicción muy severa, muy fuerte, muy fuerte. Si hay algo de lo que podemos acusar a Pablo es que no era ese tipo de persona que la encuentran difícil, que se queja de cualquier tontería. Si usted lee el capítulo 11 de Segunda de Corintios, Pablo hace un resumen de todas esas dificultades. Entonces Pablo no era cualquier mosco en leche, como dicen por ahí, no era cualquiera parecido, era un tipo con un carácter fuerte, un tipo que los problemas los sabía enfrentar de frente, era una persona, como decimos aquí en Latinoamérica, una persona frentera, una persona que por encima de todo estaban sus convicciones y iba de frente. Fíjese lo que dice 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y usted se preguntará, ¿pero por qué 40 menos uno? Porque ya estaba comprobado que muchos habían muerto con los 40, y en cambio en los 39 no morían. Entonces por eso 40 azotes menos unos, por eso daban 39 azotes. Seguimos ahí en el versículo 25 al 27. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos. Óigalo, peligros entre falsos hermanos. Y tú te quejas de que tu hermano no te saluda. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Un buen resumen de todo lo que Pablo, un buen currículo de sufrimiento, en otras palabras, había tenido que pasar por mucha aflicción, pero esa espina que él tenía, ese aguijón en su carne, parece sobrepasar todo lo demás. Fíjese que, mire todo lo que había tenido que enfrentar Pablo, pero dice el versículo 7 nuevamente, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, desmedidamente me fue dado, no con medida, esto era que entre el chuzo hasta donde pueda. Me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Abofetee se puede traducir también que me atormente. Y es que el tiempo del verbo da la idea de una acción repetida. Entonces, abofetee está continuamente ahí. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo este problema, cualquiera que haya sido este aguijón, porque no sabemos realmente cuál fue, y continúa sufriendo por el resto de su vida, a pesar de que le llevaba clamando al Señor que se lo quitara. 3 veces dice la Biblia que había orado al Señor que se lo quitara. Entonces, no sé cuánto tiempo tienes orando por esa dificultad, por ese problema. Señor, quíteme esto, cambia esto, Señor, aquello, pero tal vez el Señor quiere tenerte ahí de manera cerquita. Entonces el Señor nos enseña que no es incorrecto pedirle al Señor que nos libre de la aflicción. No está mal. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Lo que es incorrecto y de pronto puede llegar hasta ser pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura, comenzar a dudar del amor de Dios porque Él decida no quitarnos cierta aflicción. No debemos medir el amor de Dios sobre la base de nuestro bienestar. La medida del amor de Dios siempre ha sido el Calvario. No es la salud, no es la prosperidad terrenal, no es que tengas el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos, que tienes que seguirle clamando al Señor, por supuesto. Sí debemos orar cuando estamos en medio de esa situación difícil, pero debemos hacerlo con esa misma actitud que el Señor tuvo allá en la cruz allá en el Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El Señor sabía como hombre y conocía como hombre la voluntad divina, cualquiera que sea, es buena, es agradable, dice la Biblia, es perfecta, aunque a veces nos duela, aunque a veces nos cause tanto dolor. La voluntad de Dios es buena, es agradable, dice la Biblia, y es perfecta. Este aguijón, dice Pablo, fue el medio que el Señor usó para mantenerme en humildad, a pesar de que de alguna manera, y no lo podremos entender nunca, un agente satánico estuvo envuelto en el asunto. Fíjese, a veces es terrible pensar esto, ¿no? Pero si tú lees detenidamente el texto y casi que tengo la seguridad 100% de que no me equivoco, algunos teólogos sugieren que un mensajero de Satanás era Dios afligiéndolo con algún tipo de enfermedad y el diablo ahí como diciéndole, Pablo, tú ves que Dios te ama, pero no hace nada por ti. Pablo, ¿no ves que Dios te sirve? Eres un misionero. Tú serías más útil si el Señor te quitara. Era como ese mensajero ahí dándole. Y este mensajero del diablo estaba ahí repitiendo continuamente. Puede ser posible, pues eso es una buena opción, porque nuestro Dios, en medio de todo, Él es soberano.
y Él tiene el control. No es que nos maneje como marionetas, pero Él tiene control porque también Él respeta nuestras decisiones humanas, nuestro ingenio, y Él tiene control de todas las cosas y de pronto ese ataque del enemigo es un caso exclusivo que Dios usó para Pablo. A veces también eso incluye en ocasiones los pecados que otros cometen contra nosotros. Y Dios es soberano, pero Dios a veces lo permite. Y en su sabiduría y en su poder, todo lo que Él permite para nosotros, aunque no lo entendamos en el momento, es para la gloria de Dios y para nuestro bien. Así no lo entendamos en ese momento. Hay hay sufrimientos que de pronto tú los has elegido, estás sufriendo porque elegiste mal, elegiste un sufrimiento, pero aún en medio de todo eso, tenemos la posibilidad de que Dios está ahí en medio de todas esas situaciones. No es que Él de antemano dijo, no, es que cuando fulano de tal se convierta, el día tal o tal día le voy a mandar esto o le voy a hacer que pase esto, porque sería como un control absoluto y eso no tendría sentido en lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero sí, Dios es soberano y Dios sigue manteniendo el control. Podemos notar que es un mismo suceso, el Dios y el diablo ahí envueltos. Dios estaba tratando de hacer algo en la vida de Pablo y el diablo también. Y mira el contraste, Pablo está diciendo al comienzo del pasaje, Dios me permitió ir al tercer cielo, y luego dice que le enviaron un mensajero del infierno. Es un contraste muy terrible. Comienza en el cielo y en la mitad del mensaje un mensajero de Satanás, un mensajero desde el infierno, imagínense. Qué extraña a veces es la vida del creyente y a veces suena como paradójica. Dios y el diablo obrando juntos con dos propósitos diferentes. Y nosotros no somos títeres, lógico, y ojalá tú pienses eso, ni de Dios ni del diablo. Dios está tratando de hacer algo en nuestras vidas y eso es lo que hay que creer en esta mañana, pero el diablo también está tratando de hacer algo muy diferente, sacarte de la iglesia, sacarte del camino, hacer que tú pierdas la salvación. Pero yo en medio de todo eso no soy un títere porque Dios está en control de todas las cosas. Nosotros somos responsables en reaccionar. En eso sí somos responsables. ¿Cómo vamos a reaccionar? Somos responsables de reaccionar sabiamente en medio de la aflicción. La pregunta es que puede ser que haya venido un ataque del mismo infierno en este momento que estás pasando, que de pronto el mismo diablo use la gente para atacarte, y eso que eres cristiano, eso que vas a la iglesia, eso que diezmas, mire cómo estás, y eso que te sacrificas por tu familia, y eso que lo otro. Y puede ser también directamente el diablo queriendo hacer cosas en tu vida. Uno a veces recibe, yo no entendía cuando la gente, los cristianos me decían, hermano, por favor, oración, a veces siento que como demonios, como eso, y puede ser que estemos ahí también involucrados en esa situación, pero no se le olvide que por sobre todo eso, el Señor venció al diablo en la cruz del Calvario, y eso es lo que jamás se nos puede olvidar. Si tú lees allá en el libro, en la carta a los Colosenses, dice que Él lo exhibió públicamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él triunfó sobre ellos en la cruz. El diablo de todos modos va a hacer todo lo posible por atacarte. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, y quizás esa experiencia que él tenía con este mensajero de Satanás, con esa lucha continua, ahí es donde nos recomienda, hay que ponernos toda la armadura de Dios y estar pendiente de esos ataques del mismo infierno. Esto es una lucha a muerte en ocasiones, pero lo que quiero resaltar en esta mañana es esas limitaciones que de pronto tú tienes ahí, que dices que si yo no tuviera esto, no tuviera aquello, le serviría al Señor de la mejor manera. No, Dios quiere que tú le sirvas en medio de sus debilidades, que tú seas fuerte en medio de esas debilidades, porque ahí es donde Dios se hace fuerte. Cuando tú
piensas agradarle a Dios en tus propias capacidades, en tus propias fuerzas, en tu propio profesionalismo, pues ahí estamos obrando mal porque le estamos quitando la gloria a Dios. Fíjense que Pablo se tardó 14 años en mencionar esto y lo hace porque estaba siendo atacado por sus mismos hermanos incluso. Ese Pablo es muy débil, él es fuerte en sus cartas. Quizás no era un tremendo predicador, como hoy decimos, predicador siete truenos, de esos que levantan y bueno, no sé qué, tal vez Pablo no era de esos. Y su pluma, sin embargo, era fuerte también, pero Pablo dijo, yo soy fuerte porque soy débil. Yo soy fuerte porque Dios se perfecciona en mi debilidad. Y fíjese que Pablo no era un cobarde. Mire todo lo que tuvo que enfrentar. Sin embargo, lo que Dios le puso era más fuerte que lo mismo que tuvo que enfrentar, porque Pablo se queja en cierta manera, se queja un poquito, pero lo más sobresaliente es que Pablo nunca se llenó de amargura. Siempre le dio la gloria a Dios y siempre tuvo presente que esto Dios lo usaba para el bien de él y para que pudiera darle la gloria a Dios y pudiera dejar esta carta para que nosotros también hoy nos podamos gozar en esa debilidad que tienes. De pronto estás luchando, no sé con qué, está con tu economía, el trabajo que tienes, todo eso, pero en esta mañana sí hay una palabra de fe y de esperanza. Qué bueno decirle, Señor, de pronto estás sirviendo y estás pasando por un momento de gloria. Ten mucho cuidado con eso, porque la gloria no es tuya, la gloria es del Señor. Y quizás a veces se nos olvida esa partecita. Y aquí al que más interesa darle la gloria se llama Jesucristo. Mi hermano, yo lo motivo en esta mañana para que eso que estás pasando lo pongas a los pies de Cristo. Pregúntale al Señor, esto viene de parte tuya. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo? Y quizás tú puedas entender mejor porque Dios está haciendo esta obra que está haciendo en usted. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. La paz de Cristo.